Encontré esta nota clavada en un árbol en mi jardín delantero. Realmente no sé cómo describir esto. Solo lo pondré aquí para que lo veas tú mismo. Te vi hoy. Fue tu cumpleaños. No me viste. De hecho, rara vez lo haces actualmente. Tu piel luce tan viva y sana. Y tus ojos se han vuelto en lo más hermoso que he visto alguna vez. Has crecido mucho. Recuerdo cuán diferente solías verte. Recuerdo el día que te conocí. Fue hace 4 años. Estaba sentado en mi pupitre con la cabeza agachada, escuchando a la maestra pasando lista. Ella gritó un nombre que no reconocí, y una voz extraña respondió detrás de mí. ¿Un nuevo estudiante? La maestra no se detuvo, solo continuó, nombre por nombre. Giré la cabeza en dirección a la voz. Te vi. Una cosita pálida, tan delgada y con los ojos enrojecidos, en un asiento que debería estar vacío. Vi luciérnagas volando a tu alrededor, tintineando. Docenas de ellas, sin alejarse de ti. Las vi atravesándote, saliendo a través de tu piel, como si fueras niebla. ¿Podrías creer que pensé que eras un fantasma? Nadie más parecía ver a aquella extraña sentada al final del aula. Clase tras clase, pasaban las horas mientras esperaba que algo sucediera. Que alguien te notara. Que te fueras o que dejaras escapar un macabro grito y me arañaras como en las historias de terror. Pero no pasó nada. Los maestros iban y venían. Mis compañeros de clase reían o se quedaban dormidos y... tú seguías ahí. Sonó la campana para el receso. Los otros niños salieron corriendo, dejándonos a ti y a mí solos. Te levantaste y tomaste una silla del pupitre a tu lado, colocándola de manera que quedara frente a tu lugar. Volteaste hacia mí y hablaste. Bien, andas lento el día de hoy. Vamos, pregúntame lo que quieras. A este punto no sé cómo no salí gritando y corriendo. Quizás habría resultado mejor para mí a largo plazo. Pero no especulemos. Supongo que, en ese momento de mi vida, me sentía bastante solo. Pensé que había un 50% de probabilidad de que me comieras, y otro 50% de que solo quisieras hablar conmigo. Tener a alguien con quien hablar. Las prioridades de los niños siguen sin tener sentido para mí en la actualidad. Así que me dejé llevar. Me acerqué a tu pupitre. Me senté en la silla que pusiste e hice mi pregunta. ¿Qué eres? Dijiste que no sabías. Que alguna vez fuiste una niña y que como yo tenía padres y amigos. Solías estar en esta misma escuela. Entonces, un día tan normal como cualquier otro, cuando tenías 10 años, despertaste y estabas así, cubierta de luciérnagas. Nadie podía recordarte. Era como si estuvieran concentrados en algo más. Nadie lo hacía, ni siquiera tus padres. Me dijiste cómo te noté diariamente, cómo hablábamos cada día, cómo pasábamos por esto diario, por los últimos 3 años. Sobre cómo me olvidaba de ti cuando salía de la puerta. Cómo todo mundo te olvidaba.
y sobre cómo las luciérnagas parecían causar esto. Como durante esos 3 años habías estado sola. Tu historia fue muy difícil de creer, así que al principio no lo hice. Te pregunté qué clase de broma era la que me estabas jugando. Pareció que a ti no te extrañó eso. Me pediste que continuara contando mi historia. Me tomó por sorpresa eso último que dijiste. Dijiste que la última vez que hablamos te estaba contando una historia. Una historia de terror sobre una casa embrujada. Cuando comenzaste a detallar la historia, se me puso la piel de gallina. Era una historia que no le había contado a nadie. En ese momento tuve 1000 maneras de reaccionar, todas adecuadas e inadecuadas a la vez. Pero lo único que parecía apropiado en ese momento era terminar de contarte la historia. Así que lo hice. A la mitad de la historia me preguntaste si mi madre ya se había recuperado de su enfermedad. Sacudí mi cabeza, un poco avergonzado por el hecho de haber compartido algo tan íntimo con un extraño. La historia terminó unos minutos antes del receso. La siguiente clase era en otra aula. Me dijiste que me fuera. La manera tan firme en la que me lo dijiste me hizo voltear a verte. Parecía que aceptabas tu destino, como si ya te hubieras acostumbrado a la idea de que te olvidaran. Yo era un niño en ese entonces. No era particularmente inteligente, y probablemente estaba empezando a sentir algo por ti. Así que disculpa lo que hice a continuación como un ejemplo de la estupidez de un niño. Tomé mis tijeras, las presioné contra la piel de mi brazo, las clavé. Mientras comenzaba a mancharme, las empujé hacia adelante, hasta que el corte tuvo la forma que deseaba. Letra por letra, grabé tu nombre en mi brazo. Para que lo sepas, no me arrepiento de eso. No me malinterpretes. La fuerza de un niño podía llegar a soportar algo así. Pero te puedo asegurar que ni la voluntad más fuerte minoraba el dolor. Fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero, aún siendo niño, pensaba que lo que te pasaba era injusto. Recuerdo la expresión que pusiste cuando viste aquello. La confusión. Lo extraño que resultaba para ti que alguien quisiera recordarte. Recuerdo tu mirada con tanta claridad. Cuando desperté el día siguiente vi tu nombre en mi brazo. Te recordé. No había olvidado. Ese día, por primera vez, tuvimos una conversación que no fue tan unilateral. Me dijiste que nadie había hecho algo así antes, y sugeriste que tal vez tenía alguna enfermedad mental. No lo negué. También llegué a pensar eso. Mientras hablábamos, un pensamiento me vino a la cabeza. ¿Preferirías que yo no te recordara? Esa misma noche me encontraba sentado en mi cama, mirando tu nombre en mi brazo, preguntándome si debía cubrirlo para no poder verlo y devolverte tu privacidad, cuando escuché que algo se rompía. Me di cuenta que la ventana de mi habitación estaba rota y había una roca sucia en el piso. Me asomé por aquella ventana y vi una figura oscura en el césped. Estabas afuera gritando sobre cómo debíamos pasar el tiempo.
Me tomó un tiempo para acostumbrarme a lo mala que eras hablando con las personas. Años sin práctica te habían oxidado ese aspecto. Todo estaba bien. Teníamos mucho tiempo. Por los siguientes 2 años, pasamos la mayor parte del tiempo libre juntos. La mayoría de las veces, caminábamos mientras tú me contabas un aspecto de tu vida y de qué manera solías vivirla. Aún te quedabas en tu vieja casa. Tus padres nunca notaron la comida que hacía falta, o la habitación extra, o las llaves extra que tú habías tomado. Una noche te confié que comenzaba a pensar que formabas parte de mi imaginación, al estilo del club de la pelea. Después de todo, ¿qué podrías hacerme que no pudiera hacerme yo mismo? Tú pasaste más o menos el resto del siguiente mes tratando de dejar marcas de pequeñas mordidas en mi oreja o cuello para probarme un punto. Aún tengo una en mi oreja, así que creo que lo lograste. Mirando al pasado, podía ver las señales de advertencia incluso en ese entonces. Tu piel parecía empeorar cada vez más y más. Te frotabas con frecuencia los ojos. Fue invierno cuando tuvimos el primer foco rojo. La mañana comenzó como cualquier otra. Desperté, me lavé los dientes y comencé a buscar qué ropa me pondría. Sí, era una mañana de invierno. Mi habitación estaba oscura, por lo que no había visto tu nombre en mi brazo. Hacía tanto frío que saqué una chaqueta. Una pequeña idea saltó dentro de mi cabeza. ¿No sueles arremangarte? Sí. ¿Y para qué lo hacía? ¿Qué debía...? Terminé de arreglarlo todo y me dirigí a la escuela. En el autobús escolar, me sentí extrañamente contento, como si algo de lo que me preocupara hubiera desaparecido. Subí las escaleras de la escuela, bajé por el pasillo, crucé la puerta de mi clase y me senté en mi escritorio. Aquel mismo sentimiento de una carga aliviada acosaba mi mente. ¿Qué estaba olvidando? Cuando llegó el recreo, simplemente me senté ahí, en el salón, mientras mis compañeros salían. Se sentía como una especie de ritual, pero no entendía la razón. Contemplaba la idea de levantarme y unírmeles, cuando lo escuché. Era algo pequeño en el viento, como un susurro, pero sonaba una y otra vez, incesante. Sonaba como mi nombre. Sé que esto era raro y que valía la pena mi atención, pero me sentía extrañamente tranquilo. Todo estaría bien, y estará bien. Solo ignóralo. Estaba ahí, sentado. Mi mente era una zona de guerra entre 2 voces en conflicto que se contradecían. Y de pronto, sentí que una extraña fuerza tiraba de mi manga. En el momento que noté esto, la manga de mi chaqueta se abrió. Vi tu nombre en mi brazo y luego tu mano, la cual me había abierto la chaqueta. Me habías estado gritando durante más de 20 minutos. Creo que fue el momento en que nos dimos cuenta de lo estresante que resultaba nuestra amistad. Un accidente más, y habrías quedado olvidada por completo. Pasamos la mayor parte del siguiente año en la biblioteca del pueblo, tratando de encontrar qué eran aquellas luciérnagas. Tratar de encontrar información era ya de por sí como armar un rompecabezas,
Después de todo, ¿cómo encontraríamos cosas sobre personas que nadie recordaba? Descubrimos viejos registros de árboles genealógicos. De manera individual, escribiríamos el nombre de todos los que estaban ahí en 2 listas y luego los compararíamos. Los nombres que yo olvidara escribir, pero que tú sí escribieras, nos darían una pista. Eran los nombres que estaban bajo la maldición de las luciérnagas. Recopilamos una lista de libros sospechosos, libros que pensábamos que podían ayudarnos porque habían sido escritos por o para las personas a las que estábamos buscando. Leía aquellos libros, con la lista de nombres al lado, dando vuelta a las páginas una y otra vez. Tú mientras buscabas en las computadoras de la biblioteca si había artículos sobre aquellas personas. Nuestra búsqueda nos llevaría a la primera sospecha que teníamos de lo que realmente te estaba sucediendo. Era tarde en la noche cuando encontraste la foto. Me encontraba algo somnoliento en ese momento. Faltaba poco para quedarme dormido, cuando escuché una fuerte respiración. Volví mi cabeza y te vi, de pie, señalando a la pantalla. No vi nada bueno o digno de ser mencionado. En la pantalla había una imagen de un claro en algún lugar del bosque. Levantaste la hoja donde habías anotado los nombres. Susie Appleby Regan, 13 años. Terry Appleby Regan, 12 años. Hermanos. Por un momento, vi el papel y la pantalla, uno exactamente al lado del otro. Y los vi. 2 figuras emergiendo del bosque. Eran casi humanoides. Pero de pronto, 5 extremidades comenzaban a estirarse a proporciones horrendas. Piel blanca y pálida, albina pura, que se figuraba más a la corteza de un árbol que a cualquier otro mamífero. Una nube de luciérnagas rodeaba a aquellos 2. El más pequeño parecía el más demacrado. Podía ver sus costillas a través de su piel. Y sus ojos. Dios. Sus ojos. Tan pequeños y rojos. La figura más grande con el pelo largo parecía ya ni siquiera tener vida. Ambos eran solo piel envuelta alrededor de esqueletos. Las cuencas de sus ojos vacíos tenían luciérnagas pululando hacia afuera. Parecía que ambos querían alcanzar al camarógrafo. Miré el artículo de la imagen. Era una publicación de un blog de un excursionista, 20 años después de que hubieran dejado registro de la existencia de los niños. La foto parecía resultar también extraña para el fotógrafo, quien había estado queriendo ir al bosque de la foto, pero no recordaba haber estado ahí alguna vez. Explica que la imagen apareció de pronto en su cámara. De la nada. Por un momento, volteé a verte. Tu rostro pálido y delgado, con esos ojos rojos. ¿Lucirías así cuando mi cicatriz sanara? ¿Te volverías en un horror andante que vislumbraría y de pronto olvidaría? Trabajamos con nuestras listas, a un ritmo aún más rápido a partir de ese punto. Tal vez debimos ir más despacio. Cada libro o cada página web que habíamos dejado intacta nos hubiera dado más esperanza. Los libros que terminábamos y tirábamos a un lado no prometían nada más que el claro en aquel bosque como tu destino. Dejamos de lado muchos textos. Creo que repasé las 3/4 partes de mi lista antes de toparme con el diario. Ese maldito diario.
solía pertenecer a un paciente mental llamado Joy, quien afirmaba ser un criminal en serie. Fue encerrado en un asilo mental cuando la policía descubrió que sus supuestas víctimas nunca existieron. Decían que solo quería llamar la atención. Debieron haberlo electrocutado. Debieron haberlo frito hasta que su carne se derritiera y su cabello ardiera. En el diario, hablaba sobre cómo llevaba a cabo sus asesinatos. Él sabía cosas bizarras e inquietantes que nadie más sabía. Tenía el conocimiento sobre criaturas extrañas que vivían en el bosque. De ellos, sus favoritas eran las luciérnagas. No te diré cómo convocó a esas cosas. Confío en ti más que en cualquier otra persona. Pero una cosa como esta pertenece a la tierra mucho más que a la mente humana. Es suficiente para ti saber que esas cosas no eran luciérnagas. Joy comenzaría su ritual tomando un niño, el que fuera, cualquiera que le gustara. Podía llevárselos en cualquier momento. Al anochecer, en sus propios hogares o en plena luz del día en los patios delanteros. No importaba si lo veían. Los llevaría a su casa y los arrastraría a una habitación. Por lo general, a este punto ya comienzan a surgir avisos de búsqueda. No importaba. Como dije, no iba a importar por mucho tiempo. Los arrastraría a esa habitación especial. Aquí las luciérnagas llegarían y se aferrarían a ellos. A ese punto, ya nadie buscaría a estos pequeños. Ni la policía, ni los padres. Nadie. A partir de entonces, podía hacer lo que quisiera. Se aburriría de ellos después de un día o dos, hasta que todo estuviera totalmente roto. Entonces, aquel pequeño también se iría. Él podía terminar lo que empezó de la manera en que quisiera. Con una sierra, un cuchillo de cocina. Cualquier cosa funcionaría. Detalló el gran pozo donde guardaba los cuerpos en el bosque, plagado de insectos. Supongo que un día también se aburrió de eso, así que fue directamente a la estación de policía y se entregó. No por culpa, para nada. Solo con la intención de que alguien supiera sobre las cosas que estaba haciendo. ¡Maldito enfermo de mierda! Oh, y no hay que hacernos una idea equivocada. Nunca dejó de hacer esto. Las puertas del manicomio no le impedían seguir haciendo lo que le gustaba. Simplemente lo hacían improvisar. Cambió las formas de hacerlo. Modificó aquellas luciérnagas para que pudieran sobrevivir sin un huésped, solo en un estado latente. Cuando un pequeño se acercaba al enjambre, aquellos insectos se activaban y comenzaban su efecto. Con los años, aquellos seres inocentes se deformaban horriblemente en las cosas que se veían en la foto. Desearía poder odiarlo en paz. Desearía poder decir que el mundo no le debe nada. Pero eso no habría sido cierto. Él detalló una salida. En la página final había una explicación exacta de cómo deshacerse de las luciérnagas. Debiste haber notado algo en mi cara. En ese momento me preguntaste si había encontrado algo. Dije que no, y cerré el libro. Unos minutos más tarde apagaste la computadora. Cogiste el último libro y lo revisaste tú misma. Cuando llegaste al final,
lo arrojaste a un lado. Te pregunté qué debíamos hacer ahora. Dijiste que estaba bien, que podía irme a casa y que hablaríamos de eso mañana. Me puse de pie y pasé junto a los estantes. Me dirigí a la entrada de la biblioteca. Me detuve justo fuera de la puerta y esperé. Esperé hasta que escuché un ligero sollozo. Regresé sigilosamente a nuestra mesa, donde llorabas en silencio. Tenías la cabeza entre las manos. Me volví a sentar, mientras levantabas tu mirada hacia mí. Dijiste que deseabas nunca haberme conocido, que eras feliz cuando no tenías nada que perder, y cómo había arruinado tu vida. Nunca mejoraste tu manera de hablar con las personas. Esa fue la peor confesión de amor que jamás escuché. Recuerdo cómo nos besamos esa noche. Recuerdo tus manos agarrando mi cabello. Recuerdo ese beso. Desearía que solo hubiera sido eso, un beso. Lamento haber arruinado ese momento. Cuando mis brazos te rodearon, estuve lo suficientemente cerca como para robar una luciérnaga, sin que te dieras cuenta. Recuerdo sostenerla firmemente en mi mano. Recuerdo cómo luchó hasta rendirse y comenzó a formar parte de mí. Las luciérnagas se movieron, se acercaron a mí y lentamente te dejaron. Recuerdo esa mirada tan familiar en tus ojos, la confusión. No quería ver esa mirada en tus ojos nunca más. Merecías ser amada y merecías saberlo. De todas maneras, yo ni siquiera estaba viviendo realmente. Quisiste abrazarme de nuevo y te empujé, mientras las últimas luces de mi recuerdo se desvanecían en tus ojos. De pronto, estabas mirando a un extraño, caminando hacia una multitud de más extraños. Eso fue hace un año. Has mejorado mucho desde entonces. Tienes tantos amigos ahora. Hay mucha gente en tu fiesta de cumpleaños. Además, te ves mucho más saludable. Por mi parte, no he sido tan afortunado. Mi piel se ha vuelto mucho más pálida y me duelen los ojos todo el tiempo. No pude ir a la escuela como tú lo hiciste todos los años. Sin embargo, no perdí el tiempo. Encontré el pozo de Joy. Los cuerpos. Había tantos cuerpos. Pero ahora hay una tumba para todos esos pequeños. Sin mí, mi madre podía pagar su cirugía. Ella se veía tan feliz. Justo ayer la vi jugando con mi hermanito. También te vi llorando ayer. Al principio estabas con tus amigos, riendo. Por un breve momento, tus ojos se encontraron con los míos y de pronto se humedecieron. Creo que mejor me voy. Para bien, supongo. No vas a ser feliz si me quedo. Estoy tan feliz de conocerte, incluso si tú no me recuerdas. A veces paso por episodios depresivos. Me siento tan sola, incluso con mis amigos. No sé qué pasa por mi cabeza en estos momentos. Y a veces terminaba en una bañera,
con algo filoso en mis manos y mis muñecas manchadas en carmesí. Hasta ahora pensé que intentaba quitarme la vida. Pero no. No eran cortes. Eran letras. He estado tratando de escribir un nombre en mi brazo.